¿quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? Si lo ha encontrado, me dice un fuerte amén. Vamos a leer todos en voz alta y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo, por favor. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. ¿Está conmigo, hermano? ¿Sí? Leamos, por favor. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ¿qué dice? Ellas dan testimonio de mí. Verso 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Que Dios bendiga su palabra. Oramos al Señor. Padre, gracias damos por esta hora. Invocamos la dulce presencia de su Santo Espíritu, suplicando que ministre la mente y los corazones de sus hijos, que nos permita crecer en la fe y en el entendimiento de su palabra para poder tener identidad y reconocer quién pastorea nuestras vidas. Enséñenos, denos la humildad y la mansedumbre para ser fortalecidos en su palabra. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Puede tomar asiento. ¿Quién es tu pastor? Es el título del mensaje. Que le pregunten a usted: mira, ¿y hoy dónde te congregas? Debería ser una pregunta ofensiva para un cristiano. ¿Por qué? Porque no debería de caber ni la posibilidad de que usted ande rebotando de un lado para otro. Si usted fue llevado a una congregación, es importante que entendamos que fue un llamado no de las personas que lo invitaron, sino de nuestro Señor Jesucristo a su vida. ¿Cómo identifico yo? Por ejemplo, en mi caso, yo fui llevado a una iglesia de corte pentecostal cuando tenía como 20 años, porque mis padres conocieron a unas personas de esta iglesia que les presentaron al pastor, y el pastor muy amorosamente se tomó tiempo para estar llegando a visitar a mis padres y aconsejándolos, sirviéndoles de referee, como que fuera. ¿Sabe cuál es el referee? El referee es el que está en medio de los dos boxeadores en las peleas de boxeo. Entonces mis padres se estaban separando. Y entonces llegaba el pastor: no se vale piquete de ojo, jalón de pelo, no, que quiero una pelea limpia. Y entonces allá estaba el Señor siempre dándoles consejería, tratando. Y entonces ellos, así fue como conocieron el Evangelio, la iglesia evangélica. Antes de eso, ya quizás habían tenido unos 2, 3 personas que les habían invitado. Una vez fui a una iglesia acompañándola, ahí sí estaban más pequeños, 20 años era un muchacho, pues, pero siempre hubo personas que los invitaban. Y me acuerdo que una vez fuimos a una iglesia que la banca, donde la gente se sentaba, eran bancas de tabla como esas carpas de circo. Entonces el culto empezó a las 9 de la mañana. Yo tendría quizás, ¿cuánto tendría yo en eso? Como unos 12, 14 años. Y el culto comenzó a las 9 y terminó a la 1:30, hermano. Sentado en aquellas tablas donde ya no le hay al lado. Fíjense que en las cuestiones de la homilética, donde le enseñan a uno a predicar, le dicen a uno que el oído oye hasta donde las sentaderas aguantan. Si a usted ya le duele, ya el predicador ya lleva 2 horas hablando, ya cállese, hombre. Ya nadie le está poniendo atención. Entonces, un sermón se calcula que debe durar 45 minutos. Si predica 35, está bien, pero no logra tal vez desarrollar un tema un poquito más profundo.
entre 35 y 45 está bien. Si predicó 15 minutos, hablo en el entendido de que tengamos el tiempo. Es porque el hermanito no ha estudiado ni se ha preparado para predicar, ¿verdad? Y se le acabó la pólvora bien rápido. Y hay otros que no, hay otros que hay que apagarles el micrófono porque nunca se callan, nunca quieren terminar. Entonces un sermón anda entre 35 y 45 minutos, tiempo después del cual ya los hermanos ya están incómodos, ¿verdad? Hay algunos demonios, hay algunos hermanos que a los 5 minutos ya se quieren ir, ¿me entiende? Pero ese es otro pisto. Ese es ahí por la carne, ¿verdad? Ahí todavía hay que exorcizarlo y sacarle huestes espirituales de maldad, ¿me entiende? Porque cuando usted tiene al Espíritu Santo, cuando usted está siendo alimentado espiritualmente, su alma tiene sed de Dios. Entonces, aunque usted venga cansado de su trabajo o no durmió bien anoche porque tal vez ha estado enfermito y tal vez no está al 100%, pero usted anhela la palabra, usted lo mueve la necesidad de la palabra. Y la predicación se vuelve sabrosa, se vuelve toda una experiencia religiosa, como decía el hijo de Julio Iglesias, cuando usted oye la voz de su pastor. Entonces, por eso es que nosotros, que le cuento que anduvimos conociendo, ¿verdad? Y el Señor ya iba llevando a mis padres. Después ya cuando yo tenía 20 años, fuimos a esa iglesia donde me sentaron al frente. Yo tenía, sí, 20 años tenía. Y yo andaba en lo mejor de andar parrandeando, ¿verdad? Pero como me sentaron al frente y era iglesia pentecostal y ahí los músicos echaban buenos fiestones, había como una hora de pura alabanza y las cipotas pasaban a remolinear al frente y uno con aquel bailongo que espiritual que había y las hermanitas remolineando también le dan ganas de remolinear a uno, ¿me entiende? Total que terminé remolineando. Si usted no sabe qué es eso, es donde les agarra de estar, ahí va de dar vueltas, ¿verdad? Entonces, pero están danzando para el Señor. Total que yo, semejante chabacán, que era primera vez que llegaba, pero como estaba en lo mejor de la acción, ¿verdad? Entonces hasta remolineando terminé. Pero fue hasta un día no un día, sino fue hasta un momento en el cual, ya les he contado, mi madre, cuando yo llegaba al siguiente día, después de estar parrandeando jueves, viernes y sábado, los días domingos, ella ponía la radio bautista y las predicaciones de nuestro pastor fundador. Y entonces yo queriendo dormirme, porque acababa de llegar, mi madre ponía el sermón a todo volumen. Y la predicación me fue cautivando, me fue llamando la atención. Y aunque al principio yo enojado, yo decía desde la cámara, y esta señora que no puede oír esa su pip, y decía la palabrota, solo para ella, ¿verdad? No que le tenía que dar volumen. Entonces, al principio yo enojado, pero la palabra fue entrando como aquella gota que cuando es constante puede perforar hasta la roca madura. Y de repente yo tuve sed de la palabra. Y yo dije, quiero ir a esa iglesia donde esté ese predicador. Había estado en varias iglesias. Misas, ya no se diga. Pero por primera vez en mi vida había algo diferente, que cuando aquel señor escudriñaba la palabra, a mí me alimentaba. Y entonces yo dije, voy a ir. Y del día que yo dispuse ir, todavía me hice el desentendido, quizás como mes y medio. Al final, un sábado, me fui a meter a la iglesia. Y mala suerte que el día que yo llego, el pastor andaba de viaje y pusieron a predicar a otro. Y habían puesto a predicar de esos pastores sopepito. Yo no sé si usted sabe cuál es la característica de la sopepito. Dicen, porque yo no le entro volado, di no a las drogas. Y como dicen que eso da sueño. Entonces hay varios predicadores sopepito. Yo les digo a todos los pastores, cuando acá en el seminario estamos llevando la materia de homilética, que es donde se le capacita para predicar, les digo, miren hermanos, exíjanse ustedes
hay mucho donde trabajar, ¿verdad? El pánico escénico. Yo padezco de pánico escénico. Yo estar parado frente de ustedes, hermano, pura misericordia de Dios. ¿A cuántos les daba pena que los pasaran al frente en la escuela a dar una exposición o una explicación? Con que ni preguntaba con tal de que no lo vieran, para chabacanear si éramos buenos, ¿verdad? Pero para lo bueno no, allí no servíamos. Entonces, uno tiene que aprender a controlar ese pánico escénico, controlar las muletillas. Algunos que les agarra como que es alarma, ¿verdad? Cuando están hablando, sí, vea, y vea, y no sé qué, vea. El domingo tuve una exposición a los hermanos de la clase que yo estoy dando en el seminario de teología, y hubo un hermanito que allí por los 40, vea, ya le perdí la cuenta. O sea que en 3 minutos que habló, vea, vea, y entonces, vea, buscamos, vea, nosotros, vea, ahí, vea, y hay personas que saben que están hablando y no hacen el esfuerzo de articular bien o pronunciar bien las palabras. Algunos, pues sí, y entonces, no, y los fuimos, y ahí los vemos, y uno dice, hey, hacerle las observaciones, porque no se trata de humillar a la gente, pero estamos capacitándole, porque hay mucho que trabajar. Entonces, ¿cómo es posible que de pronto alguien empieza a escudriñar la Biblia y usted vuelve toda su atención? Esa es la persona que Dios ha puesto en su vida como su pastor. Porque dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y obedecen. El buen pastor se llama Jesús. No somos ninguno de los chabacanes que estamos aquí. Porque si usted quiere saber qué pastor es puro y santo, ninguno. Ninguno. Somos peores que todos ustedes. Porque así lo dice la Biblia. Lo más vil escoge Dios para avergonzar a lo más santo. Ahora, sí le podemos testificar que la lucha por tratar de doblegar esta carne para vivir por el Espíritu, sí es posible. ¿Por qué? Porque aquí estamos. Si yo estoy predicando en este altar 23 años después de haber comenzado en Rosario de la Paz, no es porque yo soy yo, es porque Jesús ha tenido misericordia de mí y me ha prestado sus oídos, los de algunos, porque este sermón surgió precisamente de mi experiencia de ver pasar generaciones y generaciones de personas que vienen a la iglesia, que les gusta el templo, les gusta el orden, les gusta el estilo de predicación, pero de repente sucede algo por lo que se enojan, se ensatanan y se van tirando piedras primeramente al pastor. Pero aquí el malo de la película soy yo. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, Señor, ¿y cuántas ovejas me has prestado? Porque las ovejas oyen la voz de su pastor y obedecen. Y la Biblia me enseña a mí que hay unas que son ovejas y hay otras que son. Vaya, usted lo ha dicho, yo no. Entonces, fíjese bien, trate en el nombre del Señor, Dios me dé las palabras adecuadas, porque le voy a contar algo. Esta iglesia Dios la levantó como un oasis. ¿Ha visto esas películas del desierto donde la persona se está muriendo, el sol candente y la arena y está perdido en aquel desierto y de repente en medio del desierto encuentra un oasis, un lugar donde hay unas palmeras y hay hasta un río y la persona que ya se estaba muriendo de calor, de deshidratación, llega y encuentra agua y toma agua y come de los frutos y si es posible hasta unas chicas ahí
azotándole unas palmeras y el otro encuentra el oasis. No, quítemelo de las chicas, ¿verdad? Pero para que la iglesia ha sido oasis de muchas personas. ¿Cómo así? Que se congregaron durante mucho tiempo en diferentes iglesias de diferente corte, pentecostal, Asambleas de Dios, Misión Centroamericana, proféticos, y tuvieron mala experiencia. Y el pastor los maltrató o se sintieron tal vez ignorados en la congregación, o algunos ocuparon liderazgo y terminaron peleados con el pastor. Entonces, a esta iglesia ha venido a parar una cantidad de gente que viene de tener una variedad de experiencias. Unas, digamos que no tan malas, porque yo sé que hay hermanitos que cuando los invitaron a venir aquí, lo que sintieron fue un crecimiento espiritual. Y a mí me han contado de personas que han tenido el temple, que así tiene que ser, de ir a la iglesia donde nació o donde se congregó tanto tiempo, y le han dicho: pastor, muchas gracias por el tiempo que me ha pastoreado. Así sea que el pastor nunca lo visitara, pero él siempre estuvo ahí. Porque este es el mismo concepto de cuando la gente dice: es que Dios no existe. ¿Por qué? Porque yo nunca he hablado con Él. Pero ¿cuántos saben que Él siempre ha estado aquí? Él siempre ha estado aquí. Que usted no lo busque, esa es cosa suya. Pero Él siempre está. Y aquí yo siempre le digo a la congregación: pruébeme. El día que usted necesite algo, búsqueme a ver si yo me le niego. Y usted siempre me va a encontrar. Yo paso en movimiento, yo paso triocupado, pero yo por la congregación hago tiempo siempre. Dice que una de las situaciones que pasan bien comunes en la vida de un pastor es a veces la esposa, a veces alguien de la familia: mira, ¿podés venir? No, ahorita estoy ocupado. Ah, vaya, pues ahí cuando llegue hablamos, ok. Y ya al rato cae una llamada de un hermano: pastor, necesito hablar con usted, ¿podemos ver? Ah, sí, hermano, ahorita voy. Y eso a veces la familia lo resiente. Porque a veces la familia dice: ¿por qué a nosotros nos deja en segundo plano y no le vaya a llamar a alguien de la congregación que ahí está? Es el llamado. Es el llamado del Señor al ministerio. No poner límites, no poner obstáculos. Claro, usted no sabe la cantidad de consejerías que a mí me toca a veces soportar. Porque cuando le digo soportar, le estoy diciendo como algo sufrido, ¿verdad? ¿Por qué soportar, pastor? Porque me vienen a preguntar una babosada. Ay, yo le iba a preguntar algo, pero mejor ya no le pregunto, después va a salir diciendo que yo también. No, hermano, para que se haga una idea, me dice uno: pastor, yo trabajo para una mujer, y la mujer, aparte de ser mi jefa, es mi mujer. Pero fíjese que ella tiene 120 hombres más. ¿Qué hago, pastor? ¿Me entiende? Hermano, ¿y usted qué siente? Para no ser ofensivo, ¿verdad? ¿Y usted qué siente? No, pues yo siento que ya no tengo que andar con ella. Ah, vaya. Ah, pues ¿qué tal se hace eso? Me va a echar del trabajo. Ah, y usted no puede trabajar en otro lado. Pero es que ahí estoy bien. ¿Y entonces qué hacemos, hermano? Pues por eso le he venido a preguntar, que usted me diga qué haga. Ay, otro día me llama otro: pastor, me fue la mujer, pastor. Ay, hermano, ¿quiere venir para que hablemos en persona? No, no le hablo para que me diga algo, pastor. ¿Qué le puedo decir? No sé, algo para que yo me sienta bien, pastor. Un hombre. Dan ganas de decirle: sea hombre, de estar chillando, maricón. Pero no puedo, porque no son ovejas de mi propiedad. Usted le pertenece a Jesús. El buen pastor se llama Jesús.
Y así como Él siempre está, yo le digo, pruébeme. Yo siempre voy a hacer tiempo para usted. Porque algunos piensan que en la congregación hay personas que son más cercanas al pastor. No, hermano. Yo, mire, muchas veces le he quedado mal a hermanos que porque es mi deseo, hermano, voy a ver si esta semana lo visito. Y los hermanitos me los dejo enganchados. Entonces, es complicado si usted espera que yo lo ande visitando así. Allá viene el pastor, ¿verdad? No. Cuando usted necesite algo, búsqueme que yo aquí estoy. ¿Y sabe de quién le voy a hablar yo? Del buen pastor, porque no soy yo, es Jesús. De Él es que yo le voy a hablar. Entonces hay unos hermanitos que han aprendido bien y antes de venir a hablar conmigo, hablan con Él. Y cuando usted ha aprendido a escudriñar la Escritura, solo póngase a pensar. Si verdaderamente habla con Jesús, ¿y yo después qué le voy a agregar? Entonces varios hermanitos que tienen alguna situación han aprendido a buscar al Señor. Y ya después dicen, no, ya para qué voy a hablar con el pastor, ya entendí lo que tengo que hacer. Pero no se resienten. Porque si usted dice, no, yo voy a hablar con Jesús, pero después termina enojado conmigo porque el pastor no me hizo caso, no, entonces usted no habló con Jesús. No me venga con cuento porque usted no habló con el Señor Jesús. Porque si usted se hubiera tenido un encuentro con Jesús, ya no le hubiera hecho falta. Usted le daría gracias a Él por las enseñanzas que ha recibido en cada sermón. Cada sermón que ha preparado el Señor para la Grey y que el instrumento por medio del cual se ha recibido es este inútil siervo. Sí soy yo su pastor designado. Porque ahora le explico. Si Jesús es el buen pastor, ¿en esta iglesia o en todas? A ver, iglesia. ¿En esta iglesia o en todas? En todas las iglesias cristocéntricas, donde la salvación es por fe en Jesucristo, más nada, menos nada. Así sea que dancen, así sea que brinquen, eso es adorno. No. Si a usted le enseñan, por ejemplo, aquí tuvimos el caso de un hermanito que se estaba graduando de pastor. Ese nos metió gol. Porque preguntaron allá para ir allá a la ordenación y todo. ¿Y es bautizado? Sí, dijo, yo soy bautizado. Ah, vaya. Porque tiene que estar bautizado. ¿Cómo lo van a ordenar de pastor si ni siquiera es bautizado? Y para poderse bautizar, lo primero que tiene que haber hecho antes de bautizarse es recibir a Jesús. Porque el bautismo es la declaración pública de haber creído en Cristo. Por eso es que no aceptamos el bautismo de los chiquitines, de los niños, de los infantes. Porque tiene que ser algo que se haga con conciencia, con conocimiento. ¿Querés recibir a Jesús como tu Salvador personal? Los niños le van a decir que sí. Entonces, ¿desde qué edad se le presenta el plan de salvación a un niño? Desde los 7 años en adelante. Si ya tiene 7 años, ya puede recibir a Jesús. No, que tenga 7 años o más y que cuando usted le explique el plan de salvación, él lo comprenda. ¿Entendés? Sí. A ver, explícamelo. Ahí ya no le entendieron. Entonces, si el niño ya tiene conciencia de pecado, ¿y por qué 7 años? ¿En qué parte de la Biblia lo dice? No, esa es una interpretación entendiendo que Dios es perfecto. Y acuérdese que las mujeres que estén embarazadas, cuando suene la trompeta, ¿alguien sabe lo que va a suceder? Van a abortar, se les van a venir los niños. Porque esas almas que ya están designadas se van con el Señor. Entonces, después del arrebatamiento comienza un periodo acá en la tierra que dura 7 años, que es la tribulación. Todos los niños nacidos dentro de la tribulación, al cabo de los 7 años, ¿cuántos años van a tener?
¿Cuánto? No. Dura 7 años. Y los que ya estén concebidos se van. Es decir, que los que hagan en el año 0, en el primer año de la tribulación, van a nacer 9 meses después, y a los 7 de la segunda venida del Señor, ¿cuántos años van a tener esas criaturas? 6. ¿Y qué va a pasar con esas criaturas? Si dice la Biblia que de los niños es, sí, pero ya la iglesia ya se fue. Y estas criaturitas quedaron dentro de la tribulación, donde el anticristo va a entronar su imperio. Si los padres les ponen el sello de la bestia a esas criaturas de 1, 2, 3, 4, 5 o hasta 6 años, ellos son condenados por sus propios padres. Si ellos logran perseverar hasta el final sin ser marcados con el sello de la bestia, pero se mueren antes de la venida del Señor, ¿qué sucede con esos niños? Porque ya no va a haber invitación para recibir a Jesús. Yo quiero que eso lo entienda usted. No, pero si son hijos de personas que tienen temor de Dios, lo más seguro es que lo ganen a Cristo. Ya no va a estar en función ese estilo de salvación, porque eso es hasta antes del arrebatamiento. Entonces, ¿qué va a pasar con estas criaturas? Están en inocencia si no les ponen el sello de la bestia. Si ellos llegaran a la edad de 7 años con conciencia de pecado, entonces ya ellos necesitarían recibir a Jesús, pero ya no hay iglesia dentro de la tribulación. Entonces Dios fue tan perfecto que hasta eso dejó calculado en la semana de 7 años que va a durar la tribulación. Si no entendió, ahí en otro le explico. Pero el punto es, de lo que estamos hablando aquí es, ya no existe aquello de, ¿quiere usted recibir a Cristo como su Salvador personal? Ya no. ¿Por qué ya no? Porque ya no fuimos. ¿Quiénes se fueron? Todos aquellos cristocéntricos que les hayan enseñado que la salvación no es porque lo bautizaron chiquito, sino que la salvación es cuando la criatura ha declarado su fe directa y personal en el unigénito Hijo de Dios. Esa es la salvación. Entonces, el buen pastor, que es Jesús, fíjese bien, no tiene, supongamos que aquí en Rosario de la Paz, es una suposición, hubiesen 20 iglesias, pero entre ellas la tradicional, Testigos de Jehová. ¿Cuántas iglesias predican salvación? Acuérdese que una es a Jesús por medio de María, ya la arruinamos. Otra es por perseverancia, ya la arruinamos. Otros legalistas que se dicen evangélicos también, que si el hermano peca, se condena, ya la regamos. Porque ellos creen en una salvación por Jesús más su sacrificio, y no es así. Entonces supongamos que de las 20 iglesias, solo 10 son cristocéntricas. Cristocéntricas, es decir, que creen en la salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted cree que la salvación es por gracia, usted sabe que la salvación no se pierde. ¿Por qué, pastor? Porque nunca la mereció. Así que usted ni yo la tenemos porque en algún momento hayamos alcanzado un punto de santidad que nos hiciese acreedores de ser salvos. No, Señor. Porque por gracia sos salvo. ¿La gracia de quién? ¿La suya? No, hombre. Perdóneme, no voy a hablar de usted, voy a hablar de mí. Yo soy un desgraciado. Desgraciado. Yo no tengo la gracia para ser salvo. Él la tiene. Jesús es digno. Digno es el Cordero que inmolado fue. No la religión esta, la religión aquella, no otro intercesor, no. Jesús, solo Jesús salva, iglesia. Nadie más. Solo Jesús salva. Entonces, si nosotros analizamos todas las iglesias que dicen ser iglesias,
pero encontramos que solo 10 son cristocéntricas. Aquí viene la pregunta por la cual me metí en todo en este Honduras. Si solo encontramos 10 iglesias cristocéntricas, ¿cuántas obras de Dios habría en Rosario de la Paz? ¿Me entiende? Le dije, tomemos un ejemplo aquí en nuestra localidad. Supongamos que hay 20 iglesias que se denominan ser iglesias, que hablan de Dios, pero de las 20 solo encontramos 10 cristocéntricas. ¿Cuántas obras de Dios habría en Rosario si solo hay 10 iglesias o denominaciones o instituciones que proclaman la salvación por fe en nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas obras habría? Una. Y las otras iglesias de Santiago Nonualco, de San Pedro Mazaguá, la obra de Dios es una. Sí, pero ¿y todas las demás iglesias del Salvador? Una. Y todas las iglesias cristocéntricas del mundo, la obra de Dios es. ¿Cuántos pastores tiene la obra del Señor? Un buen pastor que se llama Jesús. Y entonces, ¿por qué estamos unos aquí, otros allá, otros allá? Fíjese bien, es muy diferente a el porqué de las religiones. ¿Por qué hay unos que dicen ser mormones, otros dicen ser testigos, otros dicen ser... esa está fácil contestarla, porque la palabra religión se define como el conjunto de reglas que se inventan los hombres, según ellos, para alcanzar a Dios. Entonces aparece un loco diciendo aquí que a Jesús hay que llegar de esta manera, a Dios, perdón, la salvación es por este medio, y entonces otros dicen, me parece bien lo que este está diciendo, nos vamos con él. Aparece otro que dice, no, a Jesús por medio de María, entonces allá se van aquellos. Aparecen otros que dicen, no, a Jesús por medio de los sacrificios, allá van otros que dicen, no, somos judaizantes, somos judíos, ¿verdad? Y que por guardar la Torá o por guardar el sábado, y entonces las religiones empiezan a dividirse, porque las religiones no salvan. Porque la religión son las reglas impuestas por quién, por hombres. Religiones, esas hay un montón. Pero la obra de Cristo es una. Y el buen pastor es Jesús. Sí, pero es que fíjese que a mí me gusta el estilo de predicación así, como lo hacen acá en el tabernáculo, con enseñanza, con orden. Las liturgias, la forma de celebrar el culto, pues allá al gusto del cliente, ¿va? Por allá venían unos hermanitos saliendo de un culto y el pastor era de aquellos que les decía, hijos del diablo, llaga podrida, son una vasca, como el maestro que acaba de andar por aquí, te va a llover fuego, carecaballo. Y entonces el hermanito había llevado un invitado y cuando salieron lo invitó a comerse unas pupusas y le dice el feligrés, el miembro de la congregación, bueno estuvo el sermón, vea vos, le dijo al invitado. Y el invitado no le gustó, porque la gran ultrajada que les había pegado el pastor. Mira, le dijo, ¿y a vos te gusta que te estén diciendo todo eso? Te pones a pensar, le dijo, que al final del trabajo de todo el día venís a sentarte para que el hombre les pegue a gran ultrajada. Y le dice el miembro de la congregación, es que fíjate que yo si no es así no entiendo, le dijo. Entonces para gusto los colores, vea. Si a usted le gusta que le digan carecaballo, vea, que le digan perro, pues allá está que el Señor. Si a usted le gusta aprender el estudio de la palabra, aquí estamos nosotros. Vea, si a usted le gusta danzar y bailar y remolinear, usted se va a una iglesia de corte pentecostal. Solo cuídese de saber si en esa iglesia se proclama a Cristo como Salvador. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, el Señor viene y empieza a repartir. ¿Y a vos te gusta bailar? Sí, mira, andate con aquel, ¿ve? Y el Señor coloca a unos hermanitos en la iglesia tal. Pongamos tabernáculo. Nosotros se supone que somos la misma organización, se supone, pero usted va a notar ciertas diferencias. ¿Por qué? Porque el Señor
le va a dar a usted el sentir, independientemente de dónde nació, independientemente de todo el camino que usted ha recorrido, el Señor le va a dar el sentir si esta es la iglesia donde usted más se alimenta, donde usted está aprendiendo, donde usted cada vez que viene es una experiencia de poder entenderse más con el Señor. Si usted siente eso, no es porque yo sea el campeón para predicar, no, hermanito. La gloria es del Señor. Yo no soy una persona carismática, pero bendigo la gracia de mi Cristo si en algo yo puedo ser de bendición para su vida a la luz de la palabra. Porque lo que nos une es el amor a la palabra. Entonces, si eso es así, es porque el Señor me ha prestado a mí sus oídos. De manera que el pastor terrenal o la persona que Dios ha puesto a cargo de su edificación espiritual soy yo. Y entonces veamos lo que dice la Escritura, desde el verso 27. Vea por favor. Mis ovejas, dice el texto, verso 27. Oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me siguen. Mis amados hermanos, nunca ande hablando de su iglesia. Nadie habla en mal de su casa aunque se esté cayendo. Para edificarse, sepa identificarlo. Nosotros como hermanos en Cristo, nuestra alegría, nuestro gozo es ver que cada vez vengan más personas, que cada vez nos unamos alabando el nombre del Señor. La oración, obviamente, cuando se acuerpa la oración, donde dos o más, dice el Señor, estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, desde el momento que usted se juntó con otra persona y dice, mire, vamos a orar para que el Señor nos permita llegar a un cierre de año bendecido, ya empiezan a haber otras peticiones de confianza. Fíjese, hermano, que yo estoy pasando por un problema de salud, me hice unos exámenes y he salido un poco mal de los riñones. ¿Cree que me ayuda a orar? Cuando usted haga sus oraciones y hacemos cadena de oración. Ah, sí, ¿por qué no le decimos a la hermanita fulana? Ella es una hermana que está siempre en el templo. Ah, excelente. Ya la hermanita, y se empieza a hacer esa cadena de oración, empezamos a acuerpar, empezamos a hacer una iglesia unida, y esto es agradable a Dios, y empezamos a crecer para Dios personalmente y también con nuestros hermanos. La madurez de la que tanto habla Efesios 4:13. Efesios 4:13 es el texto donde Dios nos manda, nos ordena a todos los que decimos que Él es nuestro pastor a crecer. Dice, ahí está el texto, dice, hasta que todos, ¿hasta que cuántos? Todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. Y eso solo se logra no cuando usted dice mi pastor es Roberto Velázquez o mi pastor es fulano, mengano, sutano. Hermano, su pastor es Jesús. Y si por la gracia de Cristo las predicaciones de este inútil siervo le edifican, le fortalecen, le alimentan, la gloria y la honra siguen siendo para nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, crezcamos, dice, seamos unidos en la fe, conozcamos al Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. ¿Se entiende? Es una orden de Dios para todos aquellos que decimos que Jesús es nuestro Salvador. Dígale al que está a su lado, crezca para Cristo, crezca para Jesús. Usted va a entender que su pastor se llama Jesús y es Jesús quien lo ha puesto aquí. Es el Señor quien lo ha traído aquí. Porque el Señor levantó esta iglesia como un oasis y ese es mi celo pastoral. No serles estorbo, no serles tropiezo. Me decía una hermana pastora, una líder, una vez estábamos hablando cuando tratamos los problemas de los diferentes ministerios. Mi amada congregación acá en esta localidad respeta mucho a su pastor, que soy yo, o sea, humanamente hablando, el pastor es Jesús, yo siempre los guío a los pies de Cristo y pues por consecuencia yo agradezco su aprecio, su cariño.
pero también sé de qué lado mi congregación adolece. Y es que mi amada congregación le cuestan los mandos medios. Le cuesta entender que a medida que la obra va creciendo, debe haber una administración. Y empezamos a delegar y está la coordinadora de escuela bíblica, la coordinadora de acomodación y hay una estructura. Entonces, yo me reúno con los coordinadores y les transmitimos la visión. Por favor, háganmele saber a todos los servidores de tal ministerio que queremos lograr esto, que queremos hacer esto, para que la congregación, cuando venga, se sienta tomada en cuenta, amada, respetada. Sienta usted que estamos unidos, porque dice que debemos llegar a la unidad de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. O sea, todo va enfocado a que usted oiga la voz de su pastor. Pero si usted dice que oye la voz de su pastor, ¿quién es su pastor aquí? Yo, por eso les comencé contando que cuando yo era inconverso, la voz de mi pastor me empezó a llamar a la palabra. Llegué a la iglesia y yo escuchaba los sermones. A mí me caía mal cuando alguien estaba hablando a la par mía, porque yo quería escuchar el sermón. Y cuando vi estos textos, entendía, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay unos videos ahí que circulan en las redes sociales donde la gente de los pastores de ovejas, de rebaños, vi una vez un video donde habían juntado 4 rebaños. O sea, cada pastor había llevado su rebaño y los habían mezclado y se fueron los 4 pastores a los 4 puntos cardinales así, ¿verdad? Estaba toda la rueda de ovejas, 4 rebaños mezclados y cada uno empezó a hacer la bulla que él acostumbraba a hacer para llamar a su rebaño. Aquí los hermanos que pues han tenido ganado, tienen ganado, ¿me entiende? Usted hace un sonido muy, muy suyo para poder llamar al ganado. Entonces, los pastores de ovejas, aunque mezclen las ovejas, dice la Biblia que la oveja oye la voz de su pastor. Y ahí se ve cabal en el video cuando cada pastor hace su forma de llamado y empieza todo aquel nudo de ovejas a moverse y cada oveja sale ¿hacia dónde? Hacia donde su pastor. Porque su pastor es el que la cuida, el que la alimenta, el que la protege. Por eso el pastor siempre está identificado con una vara y un cayado. La vara es un palo y el cayado es otro palo, pero que tiene una punta curva. Entonces la vara, dice el texto, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, es decir, tranquilidad. ¿Por qué? Porque el pastor está cuidando al rebaño y la vara y el cayado, dice, infunden aliento a las ovejas, infunden tranquilidad. Cuando viene el lobo a querer llevarse la oveja del rebaño, el pastor usa la vara para darle ¿a dónde al lobo? En el hocico. Entonces el problema es que la manera en que el lobo se come a la oveja no es porque el lobo ataca el rebaño, sino que en el caminar hay ovejitas que tienen complejo de cabra que no hacen caso y empiezan a salirse del rebaño y empiezan a caminar alejadas porque son cookies, ¿verdad? Que no, yo no le hablo a este, yo no me llevo con aquel, o ya se peleó con alguien y entonces empiezan a alejarse. Y lo que hace el lobo es que empieza a caminar y se empieza a meter entre el rebaño y la ovejita que se ha salido para terminarla de alejar. Sí, ya no vayas, hombre. Mira, no, saliste del ministerio, solo llegaba, oí culto y te vas para la casa. Y entonces la va enfriando, la va enfriando. Por eso es que el pastor tiene el cayado, que es la vara con la curva, para agarrarla del buche y hacerle de regreso para acá. No pareces oveja, pareces. Va. Entonces, hay ovejas que son especialistas en el cabeceo.
¿Cómo así, pastor? Cuando el pastor la quiere jalar, le hace aquí, como que fuera boxeador, y se le zafa. Y hay un momento en el cual ya el pastor no puede ir detrás de la oveja porque entonces deja vulnerable todo el rebaño. Esa alabanza de las 99 es cuestionable. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiéndola, yo perdí. ¿Para qué bruta, pues? Y sabe que cuando el pastor se va a buscar a la oveja, la Biblia habla de la oveja perniquebrada. La oveja perniquebrada es aquella oveja que más parece cabra, que nunca se quiere sujetar, que no quiere entender dónde Dios lo ha puesto. Y entonces viene el pastor y le agarra la pata y ¡crack! Se la quiebra. El pastor. ¿Quién es el pastor? Jesús. Yo no le voy a ir a quebrar a usted, pero ni una uña. Dios me libre. Zampa preso. Peor hoy con el régimen de emergencia. Pero el buen pastor va y le quiebra la pata a la oveja. Y esa es la oveja perniquebrada. ¿Por qué? Porque como toda la vida se le va, entonces la agarra, se la echa al lomo, porque no puede caminar, y entonces se la trae de regreso, y ahora la animalita ya no se le va. ¿Por qué? Porque necesita que la cuiden, necesita que la alimente, y porque aunque se quiera ir, ya las patas no le dan. No espere que el Señor le enseñe a usted cómo trata a la perniquebrada. Y no estoy hablando de sus errores. No estoy hablando de sus pecados. Estoy hablando de alejarse del Señor. Estoy hablando a los que están oyendo este sermón, no porque están a la distancia, sino porque son tan inteligentes que se han alejado de Cristo y piensan que con oír el sermón por la transmisión ya están obteniendo la bendición de Dios. Ya te van a quebrar la pata, ¿oíste? Porque así funciona esto. Yo no tengo por qué ponerme a pelear, fíjese bien, ni porque aquel se llevó una oveja. Aquí las cabras les encanta echar a pleito a los pastores. No les encanta. Porque se van al rebaño donde no pertenece. Y hay pastorcitos que no entienden esto. No lo entienden. Y entonces andan viendo a quién le roban una oveja. Y aunque se anden robando ovejas, nunca logran mantener un rebaño, porque el problema no es que si va a ir a traer una de aquí o una de allá. El problema es que el buen pastor se llama Jesús. Y el que reparte es Jesús. Entonces es Jesús el que lo trajo a usted y me lo encargó a mí como pastor, si usted lo permite. Si usted lo permite. Usted me dice, usted no es mi pastor. Amén, hermanito. Igual yo sigo orando por usted, porque cuando yo llegue al tribunal de Cristo, yo voy a rendir mis cuentas al Señor. Pero quiero que sepa que nunca me ha caído mal ni me ha enojado por cabra que sea, sino que al contrario, más me lleva el Señor a orar por usted para que un día pueda tener la mansedumbre de entender que el buen pastor se llama Jesús y que yo no voy donde me da la gana, sino donde el Señor me tiene, porque allí es donde Dios me bendice. Una hermanita, me acuerdo, y cuando le digo de la que a las cabras les gusta echar a pleito a los pastores, somos humanos, ¿verdad? Y yo como pastor sé cuando alguna cabra, alguna oveja, ay, me ha costado. Y de repente abrieron por allá un bereco, una casa de oración enfrente de su casa. Y entonces ya dije, pastor, ve que solo me cruzo la calle, allá me voy a quedar, vea. Vaya, hermanita, está bien. O sea, no se ponen a pensar en la edificación, no se ponen a pensar si es donde Dios. No. Aquí me voy a cruzar la calle. Mire, ¿y quién está predicando? Es un pastor. ¿Y es casado? No. De ver, pero es varón. A ver,
O lo de rosado, ¿he visto? Se depila las cejas, se pinta el pelo. Porque yo no hubiese seguido a cualquier loser como pastor. No. Si a mí algo me cautivó fue la palabra y el testimonio del pastor. Testimonio de progreso. Porque usted sabe que la gente criticaba y hablaba y tarará, tarará. Pero como decía mi pastor, mire, si usted aquí viene a beber del agua de la fuente, no viene a hartarse el chorro. Si el agua que está fluyendo le sirve para hacer fructificar su vida, ¿para qué benditos anda chupando chorros mojosos? Pues? No, yo me voy a ir para la iglesia tal. ¿Ya viste la vida de ese pastor? Yo estos sermones lo prediqué en el 2016 y me he atrevido a predicarlo ahora porque ahora estamos peor que en el 2016. Usted no sabe la tandalada de pastores gay que han salido. Me atrevería yo a pecar delante de Dios y a decir que de 10 pastores 8 son pipianes. Quizás no, quizás unos 6 son pipianes, no, ¿cómo sería la cosa? Unos 4 así, homosexuales directamente, y otros 4 son sujetados o mandilones de la mujer. Pero cuando le estoy diciendo mandilones, le estoy diciendo que van las dos a la sala de belleza. Y se lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Entonces créame que yo como pastor, cuando veo que las ovejas van y vienen, yo solo oro por usted. No me da cólera. No. Cada quien escoge, hermano. Mire, me quito el sombrero, todavía hay esperanza en esta sociedad. David Guetta es un cantante, un DJ de música electrónica. Ahorita le están dando duro en las redes sociales porque en la entrega de premios del Music Award del MTV estaba un transvestido, un transgénero, ya ni se sabe qué son, ¿verdad? Y estaba la modelo. Y cuando él llegó a recibir el premio, la modelo le pegó el beso y el maricón también le quería pegar el beso, entonces él se jaló. Yo creo que le van a quitar el premio. Porque hemos llegado al tiempo donde ahora usted, que es varón, se tiene que dejar amontonar de los pipianes. Porque entonces ya usted es un hater. Ya usted es un hater. Y va a llegar el día que en Estados Unidos yo me pongo a predicar así, me están esperando los marchas afuera para meterme preso. Por estar inculcándole a la congregación el odio. Yo no le estoy inculcando odio. Pero sí le estoy diciendo, por favor, oiga la voz de su pastor, hermano. Y aquí terrenalmente, fíjese usted a quién sigue. A mí me dicen, ¿y usted sigue a la Corazón Dulce? ¿Cómo se llama la que acaban de cortar? Si cortaron a la niña Yanira Berríos, hermana, ¿y usted qué espera? Pues, vea, imagínese personaje, vea. Y usted sigue al no sé quién, yo sigo a Cristo, hermano. Yo sigo a Cristo. A mí no me hable de esos animales. Ahí vino aquel que, un payaso bayunco feo que, ¿y por qué? Porque es influencer. Es influencer. A mí qué me importa que sea quien sea. Un loco que anda en la calle haciendo estupideces y a la tandalada de estúpidos a seguirlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo tengo amigos pastores que ahí salen haciendo TikTok y haciendo como aquella de te amo, me amo, Yo no me llegaría a sentar a escuchar un sermón de un animal bayunco que está saliendo en redes sociales haciéndole payasadas a la gente para que lo sigan. Si esto no le basta, yo no tengo más que hablarle. Pero si usted prueba lo que esta palabra hace en la vida de todo aquel que clama el nombre del Señor, mire lo que dice. Vea por favor, dice verso 28, yo les doy, ¿qué cosa? Vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, y Él es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Pero dice en el 25, regrese, yo se los he dicho, dice, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí.
Por favor, hermanito lindo, no se le olvide. El poder de Jesús es mucho mayor que el poder de las redes sociales o de sus capacidades cuando usted es una persona que va detrás del dinero, de los afanes, de los influencers. No es así. Dice, vea las obras que, verso 26, pero vosotros no creéis, dice, porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. En esta iglesia, el buen pastor se llama Jesús de Nazaret. Démele un fuerte aplauso a él, por favor. Gracias, Señor Jesús, por su misericordia. Bendiga a cada uno de mis hermanos, cada familia acá, tanto presentes como conectados a la transmisión. Señor, oramos por el que no te conoce. Si habrá alguien acá que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, por favor no se vaya vacío. Este es el momento para usted. Vamos, servidores. Este es el propósito central de todo culto, que almas se conviertan a los pies del Señor. Si usted ha escuchado este mensaje desde casa y aún no tiene a Cristo, siga a Cristo. Él es el buen pastor. Él sabrá guiarle, Él sabrá mostrarle su amor y su misericordia y llevarle a un lugar donde usted será edificado y fortalecido. Y si usted está en un lugar donde está recibiendo palabra, donde está recibiendo dirección para su vida, no se mueva, no sea fluctuante. El camino para seguir a Cristo es angosto, porque va de uno en uno, porque el trato con Dios es personal. Aparecerá en su pantalla una oración, dígaselo al Señor Jesús y siga conectándose a esta su iglesia. Alabemos al Rey, mis hermanos.